por estar con ustedes, pero también quiero que antes que iniciemos nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a orar, porque vamos a pasar a un tiempo pues en el que vamos a compartir de la palabra de Dios, y su palabra pues siempre nos habla a tiempo, fuera de tiempo, y pues quiero que no vean a Pastora Dorita, sino que vean a Jesús hablando a nuestros corazones, y que así como su palabra habló a mi vida, quiero que el Espíritu Santo hable a cada uno de sus corazones. Amén. Mi buen Dios y amado Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por este día tan hermoso, Señor, que has permitido, Señor, salir el sol. Gracias, Padre amado, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Padre, hoy me presento delante de ti, Señor, entregándote este tiempo. Espíritu Santo de Dios, te pido que vengas, que hables a cada uno de nosotros, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, ministrando la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Glorifícate en esta mañana tan hermosa, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, que Señor, cada uno vaya fortalecido, que cada uno, Señor Jesús, de tus hijos e hijas, Señor, no regresen a casa como vinieron, Señor, sino que tu palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada en esta mañana, Señor, porque tuyos son los tiempos, porque en ti ya estaba, Señor, que esta palabra llegara para aquel que está necesitado, Señor. Hoy oro para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, glorificándote en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bueno, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 18, así que quiero que me acompañen con su Biblia, si la tiene virtual, si la tiene en papel. Y vamos a hablar del apóstol Pablo cuando va a Corinto, ¿sí? Este es el final del segundo viaje misionero de Pablo, y está por iniciar su tercer viaje misionero, donde él anda predicando sobre las buenas nuevas de salvación. Y quiero compartirle que cuando el pastor me dice, mira, vas a predicar, yo le preguntaba a Dios sobre qué predicar, y Dios me decía que Él quiere de nosotros que no tengamos temor a predicar su palabra. Y vamos a ver acá la vida de Pablo cuando él está en Corinto, y llega un momento en su vida en el que él siente temor. Entonces es normal en nuestra humanidad que nosotros sintamos temor, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 18, versículo 1, dice: después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en Atenas, recibe pues dirección de Dios para poder moverse, y Corinto era una ciudad que estaba en un punto estratégico, si lo vemos así, que pues lo pueden buscar, y lo dicen varios diccionarios bíblicos, que él se encontraba en Corinto. Es una ciudad estratégicamente mercantil, con comercio, en donde se hacían muchas cosas, donde se podía albergar a algunos viajeros, en donde se podía producir algo para poder vivir. Y Pablo llega a Corinto. Sin embargo, Corinto era una ciudad conocida y famosa, como algunas colonias que, por ejemplo, nosotros podemos conocer en Guatemala, que son reconocidas porque hay violencia, no porque aquí hay estas cosas. Sí, hay zonas acá en nuestro país en las que se denominan por alguna característica, ¿sí? Por venta de drogadicción, por venta de droga, o porque, qué sé yo. Cada uno de nosotros vivimos en diferentes lugares y sabemos que hay puntos estratégicos en ciertos lugares. Pues Corintio era reconocida por su hedonismo e inmoralidad que existía en ese momento. Entonces dice acá que Pablo llega, y dice en el versículo número 2, 18:2, dice: allí se encontró a un judío llamado Aquila, natural del Pontón, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos.
Acá la palabra de Dios vemos cómo el Señor pone a dos personas estratégicamente en el camino para que Pablo pueda hospedarse en la casa de ellos. No sabemos si en este momento, cuando Priscila y su esposa, o sea, cuando Aquila y Priscila, perdón, Pablo llega a su casa, no dice si ellos ya conocían de Dios, no dice si ellos ya eran cristianos, pero podemos ver que Pablo se hospedó con ellos. Y Pablo fue una persona que también los instruyó a ellos en los caminos del Señor. En algún momento en nuestras vidas, nosotros probablemente o han personas llegado a nuestra casa a hospedarse y han sido de bendición para nosotros, o bien nosotros hemos llegado a hospedarnos a un lugar, pero nosotros actualmente, tú y yo, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Nos hemos hospedado en algún lugar, hemos sido recibidos por alguna persona, creyente tal vez o no creyente. Pues ese momento en el que tú y yo nos hospedamos o estamos en algún lugar, ya sea que hemos sido hospedados en algún lugar, que estamos trabajando en algún lugar, que estamos estudiando en algún lugar, en donde nosotros nos ubiquemos, debemos de aprovechar, poder hablar a otros y compartir a otros de la salvación, del plan de salvación. No importa la edad que tengas, no importa en dónde tú te muevas, lo que la palabra de Dios nos expresa es que debemos de hablar, de compartir la palabra de Dios. Y vemos cómo aquí en Hechos 2 sigue hablando y dice en el 3, y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Probablemente, esta fue una estrategia de Dios. El que, bueno, ellos hacen tiendas, yo sé hacer tiendas, nos unimos como equipo y fue un apoyo para el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque juntos se fortalecían. Su palabra dice, donde 2 o 3 estén, ahí estoy yo. Aquí habían 3 personas donde juntos, unidos en oración, se fortalecían, no solo en algo productivo, en algo económico para poder sobrevivir, sino podemos ver que también su fe podía ser fortalecida. Que en el momento en que tú llegas a algún lugar, pueda existir alguien en el que su fe ha menguado, pero que el Señor te da palabra y tú por temor no la dices y la callas y la guardas. Puede ser que alguien en algún momento tenga un diagnóstico, pero se atreve a decirte y tú por no decir algo o por temor a orar en ese momento públicamente en un restaurante o algo puedes callar. Vemos que acá Pablo llega a Corinto, puede ver su entorno y decir, no, aquí nadie me va a creer. Y a veces nosotros podemos ver a nuestro alrededor y decir, ¿por qué voy a hablar? Y a veces queremos pasar desapercibidos como hijos de Dios. Sí, yo soy cristiano, pero solo en la iglesia, solo oculto, ¿verdad? A los 4 paredes, pero afuera yo ya no reflejo a Dios. ¿Por qué? Porque mis acciones o mis actitudes o mi forma de ser no demuestra lo que realmente Dios ha hecho en mí o lo que Dios quiere que yo haga afuera. Amén. Vamos a ir a Romanos 16, si me puede acompañar, que vamos a ver cómo Priscila, ¿sí? Aquila y Priscila son reconocidos por Pablo, indicando que son ellos, incluso han demostrado su fidelidad al ministerio y que en algún momento de su vida ellos se encontraron también expuestos a morir. ¿Sí? Romanos. Romanos 16. (16:3) dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales
a los cuales, perdón, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Vemos cómo en su momento Pablo hace mención de Priscila y Aquila, un reconocimiento de que como hijos de Dios, de como expositores presentando el reino de Dios, fueron en algún momento expuestos a dar su vida para defender el reino de Dios. En algún momento tú y yo, ¿será que nos hemos sentido desafiados por Dios a hablar de su palabra? Y no te estoy diciendo que tal vez estés, ¿qué te digo yo?, en un departamento en Guatemala en donde el evangelio aún hay resistencia. Y que incluso hay misioneros que van y han sufrido por el reino. Pero tú y yo, cómodamente estamos hoy en unas sillas que tienen todavía su cojincito. Sí, tenemos luz, tenemos aire, pero Priscila y Aquila, Pablo, se presentaron en algún momento en su vida desafiando a predicar las buenas nuevas de salvación para que más personas fueran alcanzadas y no bajo una comodidad como tú y yo estamos hoy acá. Pero el tiempo es corto y tú y yo somos portadores de la palabra de Dios para llevar luz a más personas, y que tú y yo somos posicionados en algún momento de la vida de las personas para transmitirle lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de lo que el Señor es capaz de hacer cuando nadie da nada por nosotros. En tu casa, en el colegio, en la universidad, o nos da pena, o nos da temor. Y vamos a ir. Dice, seguimos viendo en Hechos, si nos podemos regresar a Hechos 18. Amén. Y dice que entonces ellos, íbamos en el 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Las sinagogas eran lugares en donde los judíos se reunían para adoración, para compartir los pergaminos, ¿verdad?, de la palabra del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y cómo Pablo ahí aprovechaba el tiempo a no callar, a hablar palabras de verdad, lo que le había sido revelado por el Espíritu Santo. Pablo comprendió lo que Dios le había hablado en ese momento, el hablar de su palabra. Priscila y Aquila, como les decía, la palabra de Dios no dice que en ese momento ya fueran nacidos de nuevo, pero probablemente él inició un discipulado ahí, los instruyó. Tú y yo hoy estamos acá siendo formados por Dios, siendo instruidos por Dios en su palabra, para que un momento cuando tú y yo estemos afuera y veamos la necesidad, podamos compartir esa palabra con otros que aún no han alcanzado el plan de salvación. Que el Señor, sabemos que unos siembran, otros riegan y otros cosechan. Y tú no sabes en qué momento el Señor va a utilizar tu vida y mi vida para la vida de otra persona. Y si esa persona está pasando por algún momento difícil, Dios lo puede usar. Dios te puede usar, porque Él es Dios, pero solo necesita que seamos valientes. Amén. Y entonces dice en el 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregando por entero, se estaba entregando por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos,
les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Muchas veces algunos van a querer escuchar, otros no van a querer escuchar lo que Dios tiene para su vida y que nosotros debemos de hablar. Pero Pablo responsabilizó en este caso porque empezaron a blasfemar en contra de lo que él estaba hablando. Amén. Pero dice que saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Cuando nosotros estamos hablando con alguien, no necesariamente estamos hablando solo con uno, sino con dos o tres personas en una reunión familiar o en algún momento en el que tengamos oportunidad. Pueda que tú le estés hablando a alguien, pero hay otro que también está escuchando y que está necesitando. Y tal vez al que tú le estabas hablando ni siquiera agarró la palabra, ¿verdad? Sino otro prestó atención, como lo vemos acá. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo probablemente ha de haber dicho, mejor me voy, porque nadie quiere escuchar. Pero había un principal. Y dice, el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Cuando tú y yo somos desafiados por Dios a hablarle a alguien, no solo es esa persona a la que nosotros le vamos a hablar, sino vamos a marcar una generación. Cuando tú y yo vamos a hablarle a alguien, vamos a marcar, vemos acá, una casa. ¿Por qué? Porque entra la luz. Entonces vemos cómo la conversión de este líder que era respetado, que era admirado, ¿verdad? No solo marcó la vida de él, sino la de su casa y la de muchos. Oyendo creían y eran bautizados. En el 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y en este versículo me quiero enfocar. Vemos cómo muchas veces el temor nos hace callar. Muchas veces el temor al rechazo por hablar de Dios, o el temor a que Dios nos pueda usar, o el temor a que no, yo no soy apto, no, yo no tengo inteligencia, o el menosprecio que nosotros mismos nos hacemos porque no creemos en lo que Dios dijo que va a hacer en nosotros o lo que va a hacer a través de nosotros. Pero el único que pone temor porque sabe de lo que somos capaces es el enemigo. Claro, en nuestra humanidad nosotros no lo vamos a lograr. Es un rendimiento diario el que nosotros debemos de hacer para poder hacer lo que el Señor dijo que va a hacer en nosotros. Es un rendimiento. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo vengo a ti. Vemos que Pablo fue un personaje muy valiente, sí, pero también acá vemos que tuvo temor. Jesús tuvo temor, pero el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Así que dice en el 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión, no temas. Hoy el Señor nos dice, no temas. Era lo que el Señor hablaba a mi corazón y decía, no temas, sino habla y no calles. No calles lo que yo he depositado en ti, porque el temor te ha paralizado, porque el temor ha detenido lo que Él tiene en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. El temor nos hace tomar decisiones incorrectas. El temor nos hace tomar decisiones queriendo ayudar a Dios. Como yo no quiero que me pase esto, yo creo que esto me va a funcionar. Pero ese yo creo que esto me va a funcionar sin consultar a Dios. Y decir, Señor, yo quiero que sea tu voluntad.
Pero en medio de que, Señor, yo quiero que sea tu voluntad, tengo temor. Y como tengo temor, entonces voy a tomar las decisiones porque yo sé qué decisiones debo tomar, pero sin consultar a Dios. Entonces, si realmente nosotros queremos seguir avanzando, queremos que Dios cumpla su propósito en nuestra vida, número uno, cuando sintamos que el temor quiera venir a nuestro corazón como dardo, debemos nosotros de someternos a la voluntad de Dios, tener esos tiempos de intimidad con Dios, de rendimiento a Dios. Porque en esos momentos de intimidad con Dios vamos a rendirnos y vamos a salir fortalecidos en Dios. Y Dios nos va a hablar a nuestro corazón y vamos a salir fortalecidos. Y no solo en esa intimidad, sino también a través de su palabra. Dice, y se detuvo allí, porque yo estoy contigo, dice el 10. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo se ve frágil, Pablo se ve en una situación temerosa, donde él dijo, bueno, voy a llegar a la sinagoga, voy a hablar, y el Espíritu Santo pues les va a revelar, pero no fue así. A veces hay corazones endurecidos, pero Dios envía la palabra y tal vez tú dices, es que aquí no se puede. Pero vemos cómo hubo un principal de la sinagoga que sí creyó. Y no solo él creyó, sino toda su casa. Y no solo toda su casa, sino que muchas más personas creyeron. Porque yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Será que tú y yo hoy venimos a la iglesia? Lindos, hermosos. Somos hijos e hijas de Dios, lindos, ¿verdad? Somos bendecidos por Dios. Pero si mañana Dios te habla en visión y te dice, mira, quiero que te levantes y te prepares porque te voy a enviar a un lugar a donde debes de predicar, y tú te pones a investigar y ese lugar hay resistencia al evangelio, ¿tú irías? ¿Será que tú y yo nos levantaríamos y todos emocionados? Sí, Señor, como tú vas conmigo, yo voy. ¿Será que el Señor te ha hablado, nos ha hablado de que hablemos de su palabra en el trabajo? No te estoy diciendo que vayamos de misioneros, ¿verdad? Con tu mochila, porque regularmente así los reconocemos, los misioneros, ¿verdad? Que andan ahí con su mochila o su Biblia, no. Pero si Dios te dice a ti que hables de su palabra, que hables o que te reconozcan como cristiano cuando vas al colegio, cuando vas a la universidad, cuando vas a tu trabajo, ¿será que todos saben que tú y yo somos cristianos? ¿O no? ¿O lo ocultamos? Lo ocultamos y festejamos y pues aquí no pasa nada. En lugar de ser luz, y esa luz la ocultamos. Porque tenemos temor, porque tenemos miedo a que nos puedan rechazar, a hablar la verdad, a decir que Cristo vive y que pronto regresará por una iglesia y que hay vida y que hay muerte. Vamos a ir a 1 Corintios, si me hacen favor. Capítulo 2. Si me hace favor de leerlo. 1 Corintios 2, del 1 al 3. ¿Quién lo tiene ya? Si puede venir hacia acá para que todos podamos escuchar, por favor.
Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Amén. Dice que tuvo temor. Pero la solución al temor, aunque tengamos temor, lo que debemos de hacer es obedecer. Aunque tengamos temor, debemos de hablar de Jesús. No callar, sino seguir compartiendo la palabra de Dios. Jesús le dice a Pablo, porque él conoce las intenciones de los corazones, y le dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. Querían asesinarlo, pero Jesús le dice, nadie va a poner la mano sobre ti. Dios nos dice, yo estoy contigo, nadie va a poner la mano sobre ti. Ninguno va a poder hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en zona 11. Yo tengo mucho pueblo en Misco. Yo tengo mucho pueblo en San Cristóbal. Yo tengo mucho pueblo en zona 6. Yo tengo mucho pueblo en tu universidad. Yo tengo mucho pueblo en tu colegio. Yo tengo mucho pueblo en tu trabajo. Yo tengo mucho pueblo en tu salón. Donde tú te muevas, Dios tiene mucha gente que está necesitada de escuchar del plan de salvación y que no debes de callar. Dios está buscando hijos e hijas valientes que no tengan temor a compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Que va a haber temor o ha habido temor en tu corazón? Claro. Y Pablo es un claro ejemplo que tuvo temor porque se vio desafiado a perder su propia vida. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a perder la vida? Cristo ya la dio por nosotros. Pero va a haber un momento en el que podamos ser nosotros perseguidos por el evangelio, pero solo los valientes arrebatan el reino de Dios. No es que en nuestra comodidad nosotros digamos, sí, yo soy cristiano, pero cristiano de la secreta. No, Dios quiere hijos e hijas valientes que se pongan la armadura de Dios y que acepten los desafíos del reino. Hay mucho pueblo en donde tú estás. Dios tiene un tiempo especial en nuestras vidas. Cada una de nuestras etapas en la que nosotros nos desarrollamos son importantes para Dios y son marcadas por Dios. Aunque nosotros digamos, ay, a veces vivimos solo por vivir y eso no le agrada a Dios. Y tampoco vivimos, o no es agradable vivir solo por placer, pues, o sea, claro, a veces solo queremos casa, sueldos, puntos, pero lo que realmente Dios quiere es que nosotros vivamos en su propósito, en su tiempo, Kairos, que es cada etapa. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Tienes 15 años, ¿qué has hecho en estos 15 años? ¿A los cuántos años tú aceptaste a Jesús? ¿Y qué pasó después de que tú aceptaste a Jesús? ¿Ha habido una diferencia? Tienes 20 años, ok, ¿qué has hecho en estos 20 años? ¿A cuántos has ganado para Cristo? ¿Tienes 25 años? ¿Tienes 30 años? ¿40 años? ¿50? No sé cuántos años tienes. Probablemente tengas 50 y 2 de aceptar a Cristo o 20 de aceptar a Cristo. Pero ¿a cuántos les has hablado de Jesús? ¿Tienes 20? ¿A cuántos les has hablado de Jesús? ¿Cuántas veces has orado por tus amigos? ¿Cuántos amigos se han acercado a ti porque saben que eres cristiano y necesitan una oración? A mí me sorprende Dios porque
Aunque a veces lo queramos ocultar, no podemos. Y yo recibí un desafío de Dios en enviar mensajes, difusiones. A veces mando, a veces no. A veces me contestan, a veces no. Pero digamos que si yo conozco a 20 personas, tú conoces 20. ¿Cuántas personas sabemos aquí que cada uno conozcamos 20 y nos tomemos ese tiempo y lo multipliquemos a cuántas personas estaríamos alcanzando el compartir la palabra de Dios? Algunos te van a contestar, otros no te van a contestar, pero va a haber uno que te va a decir gracias. Siento que Dios me habló a través de ti. Y entonces tú vas a decir, gracias Dios. Hubo una mañana que envié un mensaje, como a las 5 de la mañana, porque a veces pues lo hago temprano, a veces mediodía, a veces en la noche, y recibo un audio de una persona y me dice, gracias. Es justo lo que necesitaba. Estoy pasando un proceso muy difícil con una sobrina. Y tú no sabes que esa palabra que Dios ha puesto en ti, que Dios ha depositado en ti, va a fortalecer otros corazones. Por eso no tengas temor a ser rechazado. No tengas temor a ser rechazada. A compartir lo que Dios ha puesto en ti. Así como Pablo necesitó escuchar la voz de Dios, así tú y yo también lo hemos necesitado en estos días. Y hoy Dios nos dice, sigue avanzando, yo estoy contigo, no temas. Así que debemos de avanzar, debemos de predicar el evangelio por el cual tú y yo hemos creído. Volvamos a ese primer amor, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a eso que nos enamoró, a esos tiempos de intimidad con Dios. Porque no podemos permitir que el temor nos paralice, que el temor nos envuelva y que nos haga callar lo que el Señor ya depositó en nosotros. Vemos en las Escrituras a personas desafiadas en la fe a hablar del evangelio, que dieron su vida por el evangelio. Murieron apedreadas, fueron perseguidas, pero no callaron. Ese es el evangelio en el que tú y yo creemos. Jesús, ¿sí? Un claro ejemplo. Y por quien tú y yo tenemos hoy vida eterna, que fue entregado, que fue crucificado por nuestros delitos y pecados, pero que dijo, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hoy, digámosle al Señor, Señor, no quiero que sea mi voluntad, quiero que sea la tuya. Los de la alabanza, un desafío. Temor, probable, pero aceptaron el reto. Y sigan, avancen. Era lo que Dios me decía cuando yo estaba allá. Aceptaron el reto. Y el Señor se perfecciona. Es para Él. Y aún así, probablemente algunos digan, es que están desafinados. ¿Saben qué? Es que no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para el Rey. Y Él trae la recompensa. Y Él escucha nuestra voz más linda que la gente. Así es. Amén. Tú y yo probablemente callamos el evangelio a gente necesitada a nuestro alrededor, pero no calles. No dejes que el temor te paralice. Debemos de seguir siendo luz. Vamos a Mateo 5:13.
Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ahogada a los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Debemos de seguir siendo luz, siendo sal, porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. La experiencia de Pablo nos hace ver que sí hay hombres de Dios que tuvieron temor, pero que Dios nos está llamando y que Él promete estar con nosotros. Así que yo quiero que en esta mañana te pongas sobre tus pies. Que hables con Dios ahí donde tú estás. Cierres tus ojos y meditemos. ¿Estamos siendo valientes al llamado de Dios? ¿Estamos siendo valientes a compartir el mensaje de esperanza y redención de Dios? ¿Estamos dispuestos a ser azotados por el Evangelio? ¿A ser rechazados por el Evangelio? ¿O el temor nos paraliza? El temor a qué dirán, el temor a ya no tener esas mismas amistades, a no ser invitada. Habla con Dios ahí donde estás y pidámosle perdón. Pidámosle perdón a Dios por las veces en que hemos callado, por las veces en que el Señor nos ha desafiado. Porque lo que Dios quiere es no solo cambiar o que cambiemos una vida o que marquemos una vida, sino que realmente nosotros realmente marquemos una generación. Oh Señor Jesús, venimos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, porque hemos callado cuando debemos de hablar, porque no hemos compartido, Señor, a aquellos que han necesitado de ti. Hoy, Espíritu Santo de Dios, nos presentamos ante tu presencia. Señor, nos hemos sentido débiles, temerosos a ser rechazados y hemos callado. O nuestras actitudes y nuestra forma de ser no ha permitido, Señor, que tú te perfecciones en nuestra vida por completo. Hoy, Señor, te pedimos perdón si lo hemos intentado en nuestras fuerzas. Hoy nos entregamos, Señor Jesús.